Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Hannah Foster. Si quieren ver más videos como este, ahí arriba en la que está en pantalla les dejo el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Ella era Hannah Claire Foster. Nació el 31 de agosto de 1985 en Southampton, Inglaterra. Ella nació y vivió toda su vida en esta ciudad. Era hija de Hilary y Trevor Foster. Además, tenía una hermana menor llamada Sarah. La familia de Hannah era clase media, nada que destacar con respecto a este tema, y su madre trabajaba en el hospital como enfermera. Ellos la describían como una chica muy alegre y optimista, que siempre tenía una sonrisa en su rostro. Hannah además era una estudiante destacada. Durante su etapa en la secundaria era catalogada como una estudiante de primera clase, debido a sus buenas calificaciones en los A-Level, los cuales son exámenes estatales que se exigen a todos los alumnos británicos para demostrar sus aptitudes al final de la secundaria y al final del bachillerato, siendo en la secundaria GCSE y en el bachillerato A-Levels. De hecho, esto lo expliqué en otro caso y tiene similitudes justamente con esa historia, que es la de Libby Squire, el cual les dejo ahí arriba por si quieren ir a verlo. En sus últimos meses como estudiante de secundaria, ella había sacado 4 A's en estos exámenes que les describí, y eso le valió para recibir ofertas de 2 universidades para que continuara con sus estudios. El sueño de Hannah era convertirse en doctora. Es entonces bajo este contexto que pasamos al día de los hechos. Lo que vamos a ver a continuación está más que nada basado en distintos testimonios e investigaciones posteriores a este día. Era entonces el 14 de marzo del 2003. La familia Foster, luego de enterarse de las buenas noticias de que Hannah había sido aceptada en varias universidades, decidieron salir a festejar. Primero fueron a cenar a un restaurante de la zona, los 4 miembros de la familia y además una amiga de Hannah llamada Ellen. Luego de cenar, la familia de Hannah volvió a su casa mientras que ella con su amiga se dirigieron a un bar para seguir con la noche. Primero fueron a uno llamado Sobar y luego a un conocido bar de la ciudad llamado El Hobbit. Luego de tomar un poco, alrededor de las 10:30 de la noche, partieron de regreso a sus casas cada una. Hannah por su parte acompañó a su amiga Helen hasta la parada de colectivo o autobuses, como le digan en sus países. Una vez que se aseguró que su amiga subiera a uno, partió camino a su casa. Esto sucede cerca de las 11 de la noche. Como su casa quedaba a unas pocas cuadras, se fue caminando. Y esa fue la última vez que Hannah sería vista con vida. Al doblar en la avenida y meterse en una de las calles, una camioneta, una van que estaba estacionada, cuando pasa Hannah por al lado, sale un hombre, la captura y la sube dentro. A partir de ahí no se sabe bien los detalles de lo que sucedió, solo que Hannah fue abusada y asesinada esa misma noche. Cuando Hilary, la madre de Hannah, se despierta a la mañana siguiente, nota que su hija no había regresado a casa y se empieza a preocupar. Esto era un comportamiento totalmente atípico de Hannah. Ella no solía ausentarse de la casa sin avisar dónde iba a estar. Así que comenzó a mandarle mensajes de texto y llamarla, pero no obtuvo respuesta. A las pocas horas lograron contactarse con Helen y ella les dijo que la última vez que la había visto fue cuando se despidieron luego de que tomara el colectivo. Después de esto, inmediatamente llaman a la policía para denunciar la desaparición. Los oficiales comenzaron a investigar inmediatamente. Se organizaron búsquedas por los alrededores y se empezaron a buscar testigos por la zona que pudieran aportar información. Una de las pistas claves del caso fue el hecho de que el celular de Hannah seguía activo mientras se la buscaba. Si bien en esa época, en el 2003, no había GPS en los celulares para poder buscarlo, se podía aproximar la ubicación por los registros de las antenas a las cuales se conectaba. Gracias a esto pudieron seguir el camino que hizo el teléfono desde la hora aproximada en que Hannah desapareció. Este iba desde Southampton hasta Portsmouth, donde hacía horas que no se movía del lugar. Si bien no podían asegurar que Hannah estuviera en posesión del teléfono durante este trayecto,
se intensificaron las búsquedas por esta zona. Otra de las pistas clave fue cuando descubrieron que la noche de la desaparición a las 11 se registró una llamada del celular de Hannah a emergencias. Lamentablemente esta llamada duró menos de un minuto, ya que nadie hablaba, solo se oía ruido de fondo y lo que parecía ser una conversación entre un hombre y una mujer. Asumimos que se trata de Hannah y su secuestrador. De alguna manera, Hannah se las arregló para marcar al 999. Que sería el número de emergencias como el 911, pero de Inglaterra. Lamentablemente en ese momento no estaba en condiciones de pedir ayuda o decir exactamente en dónde se encontraba. Los oficiales escucharon una y otra vez esta grabación y pudieron descubrir varias cosas. Lo primero es que se oía como si estuvieran adentro de un vehículo de gran tamaño, probablemente una camioneta. Además notaron que una de las voces tenía un acento asiático. Todo esto hacía pensar a la policía que Hannah había sido secuestrada y que probablemente no siguiera con vida. Tristemente, esto se confirmó en muy poco tiempo, ya que el 16 de marzo, 2 días después de la desaparición, el cuerpo de Hannah fue hallado sin vida al costado de la ruta, en Allington Lane, en las afueras de Southampton. También se encontró un celular y su bolso a unos kilómetros más adelante en un contenedor de basura en Portsmouth. Las pericias forenses arrojaron evidencia contundente. Hannah había sido violada y estrangulada hasta la muerte. Tanto en su cuerpo como en su ropa se halló ADN del culpable. Lamentablemente, no estaba en la base de datos de ADN del país y no se pudieron encontrar coincidencias. Sin embargo, la policía tenía varias pistas para localizar al culpable. Sabían que conducía una camioneta y tenía acento asiático, así que eso ya era algo. Gracias a las cámaras de seguridad de la zona se identificaron 7 vehículos, todas camionetas van como sospechosas. También se hizo pública la información de los detalles de la persona que estaban buscando y llegaron muchas llamadas a la policía para aportar información, en especial una del gerente de Hazelwood Foods, diciendo que uno de sus repartidores coincidía con la descripción dada. Se trataba de Maninder Pal Singh Kohli, perdón si pronuncié eso mal, era uno de los repartidores de sándwiches de la compañía que usaba una de las vans para el reparto y tenía nacionalidad india. Cuando dio la matrícula de la camioneta que utilizaba Kohli, se dieron cuenta que era una de las 7 que habían identificado en las cámaras de seguridad. Cuando analizaron la camioneta encontraron ADN de Hannah ahí dentro. Esto no dejaba dudas de que ella había estado ahí capturada. Pero ¿quién era este hombre? Maninder Pal Singh Kohli nació en Punjab, India, en 1967. Él había emigrado a Inglaterra en 1995 para casarse con una mujer que había puesto un aviso en el diario. Tenía 2 hijos y trabajaba haciendo repartos de comida. Pero detrás de todo esto se escondía un hombre que abusaba del alcohol, tenía adicción a las apuestas y solía contratar los servicios de trabajadoras sexuales. La identificación de Kohli fue relativamente rápida. En menos de 13 días ya lo habían identificado y era muy probable para la policía que este hombre fuera el culpable. Más que probable, diría, porque había ADN de la joven en la camioneta. Solo faltaba localizarlo y, finalmente, arrestarlo para llevarlo a juicio y a la justicia. Algo que parecía tan simple terminó siendo una gran complicación que tardaría casi 5 años en resolverse. Cuando la policía se presenta a la casa donde figuraba el domicilio de Kohli, notaron a simple vista que parecía abandonado, y efectivamente no había nadie viviendo ahí. Luego fueron al domicilio de la familia de la esposa de Kohli. Ahí hablaron con ella y les dijo que su esposo se había ido a India a visitar a su madre que estaba en coma. Kohli había abandonado el país 4 días después del crimen. Se hicieron pruebas de ADN con los hijos de Kohli y estos dieron coincidencias con las encontradas en el cuerpo de Hannah, por lo que ya no había dudas de que Kohli efectivamente tenía que ser el culpable. La esposa al principio sostenía que su marido era inocente, sin embargo, unos días después terminó confesando a la policía que Kohli le dijo que esa noche alguien había tirado el cuerpo de una chica en su camioneta mientras él no estaba, y que cuando lo halló entró en pánico, aunque esto presuntamente era mentira. Las cámaras de seguridad del aeropuerto verificaron que Kohli había tomado un avión el 18 de marzo rumbo a India y si bien su madre efectivamente estaba enferma, la razón principal por la que se fue era para huir de la policía. Por lo que ahora los investigadores se enfrentaban a una situación complicada y sin precedentes. Tenían que buscar a un fugitivo fuera del país y encima en el segundo país más poblado del mundo, por lo cual la tarea, como se imaginarán, no era muy fácil.
Cuando los investigadores llegaron a India y hablaron con los oficiales de allí, le dijeron que entendían su problema, pero que ese caso no sería una prioridad para ellos, ya que le darían prioridad a los crímenes que sucedieran en su país, que no eran pocos, no tenían espacio para más crímenes que cubrir. Cuando finalmente contactaron a la familia de Colley, ellos les dijeron que su hijo había estado ahí menos de 2 semanas y que se había ido. En un esfuerzo por llamar la atención local, se ofrecieron 5 millones de rupias, que serían unas 65.000 libras en esa época, como recompensa a cualquiera que ofreciera información sobre el paradero de este hombre. Pero aún así no hubo muchos resultados y Colley seguía prófugo. Pasó más de un año así hasta que finalmente, en julio del 2004, los padres de Hannah decidieron ir ellos mismos hasta la India para incentivar la búsqueda del asesino de su hija. La llegada de Hilary y Trevor causó una verdadera revolución. Dieron numerosas ruedas de prensa y el caso de Hannah se hizo rápidamente la principal noticia en todo el país. Todos los medios cubrían los detalles del caso a toda hora del día. Ahora la cara de Colley estaba en todas partes, en todos los noticieros, periódicos, en cada rincón del país. Esto trajo numerosas llamadas con aportes sobre el paradero del hombre. Un remisero, Jason Lepcha, de la ciudad de Darjeeling, dijo que hacía unas semanas un hombre llamado Mike lo había contratado para llevarlo. Cuando vio las noticias, la cara de Colley se dio cuenta de que esta persona era él en realidad. Otras personas también lo reconocieron. Resulta que Colley había adoptado una identidad falsa como Mike Dennis y estaba trabajando en la ciudad de Darjeeling y alrededores como voluntario de la Cruz Roja. Mucha gente creía que era doctor y lo llamaban Dr. Dennis. Y esto no era todo. También en todo este tiempo que estuvo prófugo, Colley se volvió a casar con otra mujer. Sabiendo que lo estaban buscando en todo el país, Colley intentó un último escape. Convenció a su esposa de cruzar la frontera e irse a Nepal. Afortunadamente, un policía lo reconoció en la ciudad de Kalimpton a punto de subirse a un colectivo que lo llevaría a cruzar la frontera. De haber cruzado la frontera, probablemente capturar a Colley hubiera sido imposible o tardado otros muchos años. Es así que el 15 de julio del 2004 Colley fue arrestado, pero solo sería el comienzo. Fueron casi 4 años de procesos legales para lograr la extradición de Colley para ser juzgado en Inglaterra. Se tuvo que convencer a los jueces en India de que Colley era el culpable para que aprobaran su extradición. Esto llevó demasiado tiempo, a pesar de que el propio Colley, unos días después de ser capturado, admitió su culpabilidad en una entrevista para la televisión. Contó abiertamente los detalles del secuestro y del homicidio. Dijo que se vio obligado a matarla ya que ella no aceptó no denunciarlo, obviamente. Pero en los tribunales cambió su testimonio y dijo que era inocente. Su abogado utilizó todos los recursos posibles para alargar el proceso, dando como resultado que recién el 8 de junio del 2007 se aprobara finalmente la extradición, llegando a Inglaterra el 28 de julio de ese mismo año. Una vez ahí fue detenido y llevado a juicio por el secuestro, violación y homicidio de Hannah Foster. El juicio comenzó en diciembre del 2007 y por su parte Colley seguía manteniendo su inocencia, dando varias excusas, diciendo de vuelta que alguien dejó el cuerpo en su camioneta y que él entró en pánico y lo tiró. Luego cambió a que otras personas lo obligaron a violarla y matarla, entre muchas otras tantas mentiras. De todas maneras, las pruebas que había en su contra eran más que suficientes. Se veía su camioneta en las cámaras de seguridad, había testigos, la llamada a emergencias donde se escuchaba su voz junto con la de la víctima y ADN de la víctima en su camioneta. Finalmente, Colley fue hallado culpable por el secuestro, violación y homicidio de Hannah y fue sentenciado a prisión perpetua con un mínimo de 24 años antes de poder pedir la libertad condicional. Pequeño detalle de color y para terminar un poco mejor el video. El remisero que ayudó a encontrar a Colley, el que dijo que lo había visto, con el dinero que recibió de la recompensa, fundó una escuela para chicos desfavorecidos en honor a Hannah, llamada The Hannah Memorial Academy in Foster's Memory. Así que bueno, hasta acá llegamos con el video. Díganme qué opinan abajo en los comentarios. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.